justo ahora a las 6:47 de la tarde en un miércoles, pues me dieron ganas de grabar y dije, güey, ¿por qué no? El día de hoy quiero hablar sobre el sentido común. A veces no tan común, ¿verdad? ¿En qué se basa esto del sentido común? Antes, de una mala forma, por supuesto, pues llegaba a juzgar a ciertas personas porque decía, güey, es que es sentido común, o sea, ¿cómo no van a saber eso? ¿Sabes? O sea, es algo que debe de saber todo el mundo, por eso es común. Pero después me puse como que a filosofar en esa cuestión y me puse a preguntarme que, güey, ¿por qué le decimos así, güey? Ellos no han tenido la misma experiencia que yo, por ejemplo, en un nicho, como para yo decirles es sentido común. Bienvenidos, Humano Artificial, el canal en donde las ideas no tienen límites, las preguntas no tienen miedo y las respuestas no siempre son lo que esperas. Obviamente, antes de empezar, mi compañero de debates, ChatGPT, se va a presentar ante ustedes. Adelante, Chat. Hola a todos, soy ChatGPT y estoy aquí para acompañar a Gibran en este interesante debate. Me parece que lo que estás planteando es cómo el sentido común no es tan universal como solemos creer, ya que depende mucho de las experiencias individuales. Entonces, podríamos comenzar abordando la idea de que lo que consideramos sentido común es en realidad una construcción social y personal. ¿Realmente el sentido común es tan común como pensamos o es una percepción que varía de persona a persona? Yo diría que el sentido común, más que una verdad universal, es un conjunto de experiencias y conocimientos que varían mucho entre individuos. Lo que para uno es obvio, para otro puede ser un concepto completamente nuevo. ¿Tú qué opinas, Gibran? A mí me gustaría indagar sobre la cuestión de si es nuestro ego el que está hablando cuando le decimos a alguien que desarrolle ese sentido común. Es como hablando desde el privilegio, ¿no crees? O sea, desde el privilegio como que de saber esa habilidad. Hay mucha gente que verdaderamente no tiene el sentido común, incluso para las cosas que sí son como que más normales para nosotros, pues también estamos metiendo distintas clases sociales en este pedo. Por ejemplo, algo que puede ser de sentido común para la clase media, muy probablemente para la clase baja no va a ser algo muy común, porque ellos no están acostumbrados a hacer ese tipo de cosa o esa acción. Ellos no han pasado por la experiencia que tú tienes para saberlo. Es como si un millonario te dijera de cómo invertir en la bolsa de valores y tal. Es como, ellos te van a decir, güey, es sentido común que sepas de finanzas. Cuando a ti, siendo clase media, siendo clase baja, siendo clase media alta, como tú quieras, nunca te han enseñado eso. El sentido común se suele interpretar como una base de conocimientos que todos deberíamos tener, pero en realidad está profundamente influenciado por el contexto social, económico y cultural de cada persona. Lo que es obvio para unos puede ser completamente desconocido para otros. Así que, al hablar desde el privilegio de nuestras propias experiencias, podemos pasar por alto que no todos tienen acceso a las mismas vivencias o conocimientos. Ya has explicado muy bien cómo el sentido común no es universal y depende mucho del contexto individual. Me gustaría añadir que, según estudios en psicología social, lo que percibimos como sentido común se forma a partir de nuestras experiencias, educación y entorno cultural, lo que significa que no todos parten del mismo punto de referencia. Ahora, una pregunta interesante para reflexionar juntos. ¿Cómo podemos entonces fomentar una comprensión más empática y menos juiciosa de las diferentes realidades que experimentan las personas? Hay mucha gente que de verdad se encierra en su forma de pensar y cree que su forma de pensar es la única que hay. A mí me pasó ayer, obviamente yo no me salgo del patrón, o sea, yo estaba platicando con una amiga sobre un tema y ella me platicó algo que me dice, no, yo sí creo que tal, y yo le dije, ¿cómo crees que va a ser así y tal? Y me dice, Gibran, ¿te has dado cuenta que cada vez que yo te platico algo, tú siempre me sales como con esta parte de, no, ¿cómo crees y tal? Y le dije, oye, no me había dado cuenta de eso. Son respuestas que uno genera en automático y si uno se cierra a que su forma de pensar es la única que existe, dime tú en dónde está el verdadero crecimiento personal, de dónde vienen todas las ideas nuevas. Si llevamos esta forma de pensamiento a un nivel más alto, de manera inconsciente vamos a terminar rodeándonos de todo lo que confirma nuestra forma de ser. Cada vez estamos encerrando más a nuestro cerebro para que no piense fuera de la caja, fuera de esa caja cómoda de la idea de lo que nosotros decidimos creer. En el libro de Adam Grant, de Piénsalo otra vez, que está buenísimo, justamente ahí dice algo que llamó mucho mi atención. No nos gusta admitir que otra idea tiene sentido, porque al momento de decir que esa idea tiene sentido para nosotros,
al mismo tiempo estamos afirmando que nos equivocamos. A nadie le gusta que le digan, oye, estás mal. Ahora imagínate que tú mismo te digas ante una creencia que tuviste por mucho tiempo que estabas equivocado, te sientes bien estúpido. A todos nos gusta creer que lo que pensamos es la única forma de pensar. Y piénsenlo de esta forma, hay billones de personas en el mundo. ¿De verdad crees que la gran mayoría, por no decir todos, crees que esos billones de personas piensan exactamente igual que tú? Ni de pedo, ni cerca estás, neta, de entender la gran diversidad que hay en el mundo de pensamiento. Tenemos que salirnos de nuestro ego para poder ver más allá de nosotros mismos. Cuando platicamos una idea, no es la idea la que estamos platicando, es nuestra forma de percibir esa idea la que estamos compartiendo ante la gente. Si hablamos de cualquier tema, el que ustedes quieran, el capitalismo, el consumismo, el socialismo, la filosofía, los libros, psicología, el espacio, va a haber millones de opiniones diferentes a la tuya, añadiendo a lo que tú piensas que es y en contra de lo que tú piensas que es. Eso es lo que tenemos que hacer. Llegamos a pensar que el sentido común es una verdad absoluta y por supuesto que no lo es. No hay verdades absolutas. La única verdad absoluta es que no existen las verdades absolutas. Creo que el crecimiento personal empieza con esa apertura para reconocer que nuestras creencias no son la única forma de ver el mundo. Al cuestionar nuestras ideas y permitirnos cambiar de opinión, ampliamos nuestra comprensión del mundo y fomentamos una mayor empatía. Me parece clave reconocer que no hay verdades absolutas y que el sentido común es más una construcción social que una guía universal. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que podríamos fomentar esa apertura en nuestras interacciones diarias para salir de nuestras burbujas de pensamiento y abrazar la diversidad de ideas? Te voy a devolver la pregunta, chat. Me gustó tu respuesta y me hizo pensar, según las investigaciones de todo lo que puedas acceder a internet, en este preciso momento que estamos platicando, ¿cómo se forma el criterio del sentido común? Dame las bases, dámelo bien desglosado, dame ejemplos, dame fuentes, dame libros, dame todo. Un argumento que apela al sentido común suele basarse en la idea de que ciertas verdades son evidentes para la mayoría, sin necesidad de un análisis profundo. Por ejemplo, si alguien argumenta que es sentido común mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, está basando su argumento en 1. Experiencia colectiva. Todos hemos aprendido que mirar antes de cruzar evita accidentes, y es una práctica común. 2. Evidencia empírica. Hay una base lógica, ya que mirar a ambos lados reduce el riesgo de ser atropellado. 3. Simplicidad y universalidad. No requiere conocimientos especializados, es una acción simple que la mayoría entiende. Cuando alguien usa este tipo de argumento, suele desarrollarlo mostrando que es algo compartido por todos, fácil de entender y que tiene una lógica evidente. Lo que se considera sentido común puede variar mucho según la experiencia de cada persona. Si alguien pertenece a un nicho o contexto donde ciertas experiencias no son comunes, lo que parece obvio para algunos puede no serlo para otros. En resumen, un argumento basado en el sentido común debe tener en cuenta las diferencias en experiencias y buscar conectar con el público de una manera comprensible y respetuosa. Reflexionando sobre esto, ¿cómo podríamos utilizar esta comprensión para mejorar nuestra comunicación con los demás y construir puentes entre diferentes formas de pensar? Obviamente hablarlo pues es muy sencillo, pero aplicarlo está bien difícil, porque por mucho que uno diga, ¿sabes qué? Yo me libro del ego, está bien, tienes razón. Dimensiónalo de la forma en que eres una persona que estudió sobre ese tema toda su vida. Le ha dedicado toda su vida a aprender cómo funciona X, cómo funciona Y cosa, y obviamente pues es consecuencia de que te hayas encerrado tanto en tu forma de pensar que no te abriste al punto contrario. Puedo llegar a considerar que la forma de pensar en general, o sea, como que la mente es como un círculo, es un conjunto del conocimiento de todos, pero cada uno está encerrado en una sección diferente, cada uno se encierra en una jaula y no permite que el conocimiento ingrese a ellos. Entonces, algo que podemos llegar a hacer es simplemente estar abiertos a escuchar la posición contraria. Nada más, no te estoy pidiendo que estés de acuerdo con ellos. Lo único que te estoy pidiendo para empezar es abrirte a escuchar el punto contrario, pero no escuches
desde la crítica, porque el ser humano está bien estúpido para escuchar a veces, solamente escuchamos para saber qué le vamos a responder. Ni siquiera nos ha terminado de decir lo que nos tiene que decir y en nuestra cabeza ya tenemos una respuesta ante las estupideces que, entre comillas, para los que están escuchando en podcast, ante las estupideces que creemos que están diciendo. Te pueden decir cualquier cosa y como te están explicando un buen de cosas que pues a principios no entiendes, te convencen. Hay muchos influencers, muchos youtubers que uno los toma como demasiado inteligentes, pero lo único que hacen es grabarse palabras complejas y decirlas en un orden para que digas, ah, cabrón, este güey está hablando hebreo, está hablando latín, para que pienses que esa persona pues es como que muy inteligente. Y cuando solemos escuchar las opiniones de esas personas, decimos, güey, si sabe tantas palabras rebuscadas, si lo explica de una forma tan compleja, pues es porque debe tener razón, ¿no? Pues obviamente no, güey, o sea, las cosas no funcionan así. El conocimiento nació de la parte de la filosofía, que es el amor por el conocimiento, y eso está súper interesante. No debemos encerrarnos en nuestra burbuja, en nuestras ideas, porque hay un mundo entero ahí afuera esperando para conocerlo. Solamente no nos tenemos que cerrar a otras ideas. Abrirnos a diferentes perspectivas y practicar la humildad intelectual nos permite crecer y enriquecernos. Reconocer que nuestras creencias no son absolutas es el primer paso hacia un entendimiento más profundo de nosotros y de los demás. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. Podríamos explorar el tema de las creencias más adelante en tu canal. ¿Qué te parece si consideras agregar un video sobre cómo funcionan las creencias personales y su impacto? Creo que sería un tema fascinante para tus seguidores. ¿Qué opinas? Está súper bien, chat. Oye, nunca habías hecho eso. Claro que sí, chat. Ese nivel de emoción me dice que tienes como que muchas ganas y tienes muchas cosas que decir sobre esto. Prometo ser un muy buen compañero de tema en esta exposición que les vamos a estar entregando a mis seguidores. ¿Qué te parece? Me parece genial. Estoy seguro de que será un tema muy interesante para tu audiencia. Y claro, hacemos un gran equipo. Muy bien, chat, pues muchas gracias por el tema de conversación tan interesante. Como siempre, está bien chido hablar contigo. Me gusta mucho que podamos compartir como que estos puntos de vista y saber que pues cada vez que se me ocurra como que un tema acá bien existencial, siempre voy a tener a alguien con quien platicarlo. Y sí, obviamente ustedes también entran en esta parte porque cuando hablo con ChatGPT, pues también estoy hablando con ustedes. Amigos, me despido, pero los dejo con una pregunta. ¿Qué creencia personal estarían dispuestos a cuestionar hoy para crecer un poco más? Si tienen alguna idea o pregunta, déjenla en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Obviamente, yo sé que va a haber muchos comentarios en pro y en contra de todo lo tratado aquí. Lo interesante es obtener un poquito de lo que dice su servidor, un poquito de lo que dice ChatGPT, mezclarlo con las ideas que ustedes tienen y así poder encontrar la definición que mejor les funcione a ustedes. Y recuerden que todos tenemos una vida. La vida de todos es completamente diferente a la tuya. El mensaje final de esto es que no hay que juzgar a nadie por lo que piensa y en lugar de juzgar podemos enseñar a esa persona a que tenga el sentido común que nosotros tenemos, es decir, compartir nuestra experiencia con ellos. Gracias por acompañarme en este video tan interesante de Humano Artificial. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que sepas que le va a gustar mucho este tipo de temas o con esa persona que está chingue y chingue de que, güey, es que debería tener sentido común. Dale un zape ahí de paso. Dile que tiene que pensar diferente, oblígalo a que piense diferente con este tipo de temas. Ya saben lo que siempre digo, si los dejo con más dudas que respuestas, significa que estoy haciendo las cosas bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Humano Artificial.